en el podio de los candidatos, y vamos a invitar a la tercera dupla, que es el señor Ollantumala, del Partido Nacionalista, y el señor Pedro Castillo, de Perú Libre. La misma mecánica, vamos a escuchar por un minuto la pregunta del ciudadano y la respuesta va a ser de ambos con el tiempo correspondiente. Adelante. Dado el contexto nacional que demuestra el gran daño que causa la corrupción a nuestro país y teniendo autoridades de todos los niveles de gobierno investigadas o procesadas por delitos de esta naturaleza, ¿qué medidas concretas impulsaría desde un eventual gobierno suyo para minimizar los incentivos de los funcionarios públicos a cometer actos de corrupción? Muy bien, le toca al señor Ollantumala, tiene un minuto para responder. Adelante, por favor. Primero, por alusión, mientras yo estaba en las zonas de emergencia, las 3 zonas de emergencia en la cordillera del Cóndor, el señor de Soto estaba paseando por el mundo. Bueno, la lucha contra la corrupción, para eso tenemos que separar lo público y lo privado, institucionalizar esa relación, porque la corrupción se basa sobre 4 columnas. Las autoridades que son electas, que muchas veces son improvisados o vienen de partidos vientres de alquiler, los funcionarios públicos que muchas veces utilizan su autoridad para ejercer control, los empresarios mercantilistas que muchas veces buscan a algún ministro o algún funcionario del Estado, y la justicia que tiene que ser igual para todos. En nuestro gobierno creamos la cláusula anticorrupción y eso debe ser una medida obligatoria para todos los procesos. En nuestro gobierno cayeron 6 gobiernos regionales por actos de corrupción. En nuestro gobierno vamos a limpiar lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda. Y se acabó el Club de la Construcción, eso lo paramos en nuestro gobierno. Tiempo cumplido, minuto cumplido, es el turno del candidato Pedro Castillo. Sí, muchas gracias. Lo único que se ha quedado en el Perú, el gran problema que tiene el Perú hoy de cara al Bicentenario es la corrupción, enquistado en todos los estamentos del Estado. Muerte civil para todos los corruptos y que devuelvan todo lo que se han robado. Vamos a trasladar a la Asamblea Nacional Constituyente que se debata y se analice el Pacto de San José. No podemos permitir con todas estas lacras. ¿Cómo es posible que haya grandes grupos de poder llevándose la plata de los peruanos en colusión con las grandes empresas transnacionales mientras el pueblo se desangra? Mientras el pueblo clama por una mascarilla, haciendo colas inmensas en los hospitales. Niños desligados de sus maestros, maestros desarmados que no tienen herramientas de la tecnología. Vamos a dignificar al Magisterio Nacional para que también desde la escuela se formen hombres valiosos a la ciudad, jóvenes valiosos, futuros ciudadanos, futuros ministros, futuros congresistas. Basta de elegir ministros a través de una puerta giratoria que pone a las empresas. Tiempo cumplido. Quisiera hacerle la pregunta al señor Ollantumala. Justamente él habla de instituciones y es importante señalarlo también. El tema del rol de la Contraloría. Se ha hablado que se pierden 23.000 millones de soles en corrupción única y exclusivamente, pero la Contraloría tiene un problema porque no es vinculante lo que decida la Contraloría. ¿Qué haría en un eventual gobierno suyo en relación a esta institución? El problema no es solamente la Contraloría, pero habría que empezar por la cabeza del Contralor. El Contralor tiene que estar sometiéndose a los enjuagues dentro del Congreso y dentro de la política para ser electo. El Contralor, el actual, ha tenido que hacer cabildeo en el Congreso, ha tenido que buscar ministros porque el mecanismo es político. Y si queremos separar los temas de corrupción, la Contraloría debería ser independiente, debería tener más autonomía. Nosotros creemos que aparte de eso hay que fortalecer las procuradurías, ¿no? Y también hay que establecer el principio de que la ley debe ser igual para todos, pero todos también deben ser iguales ante la ley, porque si no, ¿quién moraliza al moralizador? Hoy día, por ejemplo, en el sistema de justicia tenemos jueces que pasan a ser fiscales, fiscales que pasan a ser jueces. Entonces, la justicia es una cosa tan sagrada que debe ser como el militar, a dedicación exclusiva, ¿no? Y no estar pasando de un lado a otro lado, y menos entrando al tema de la política. Bien, muchísimas gracias. Pregunta para el candidato Pedro Castillo. La inversión en obra pública o las compras estatales no son las únicas fuentes de corrupción en la política. También lo son actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, que duda cabe, la trata de personas. ¿Cómo se va a combatir estas lacras que también ingresan con dinero muchas veces a la política? Lo vemos a nivel distrital, provincial, al interior del Perú.
pero también se podría ver incluso, como han señalado algunos, en el Congreso. Ojalá que eso no ocurra a partir de este 28 de julio. Pero ¿cómo podríamos combatir estas lacras desde el gobierno, combatiendo la corrupción, pero desde este factor? Lo que tenemos que hacer es que primero tenemos que dar transparencia a los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Ambos apuntar a limpiar todas estas lacras. Por eso es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para que se debata todos estos puntos. Los problemas que tenemos al interior del país, la descentralización. En Lima, hoy se ha convertido, por ejemplo, el Palacio de Gobierno, los poderes del Estado se han convertido en el país en un pulpo, que no piensan en la verdadera descentralización, sino más bien piensan en lucrar, en beneficiar a los alcaldes, en beneficiar a los gobernadores regionales, a estas autoridades que vienen a formar cola en el Ministerio de Economía, igual que los enfermos de salud. Le ofrecen 1 millón de soles acá, pero ese 1 millón de soles no llega a la ciudad. Lo invitan y lo motivan para que delinque. Muchas gracias.